Parte 1. La Sinfonía de la Singularidad. La narración comienza en la más absoluta y completa negrura. No hay sonido, no hay espacio, no hay tiempo. Narrador. Antes del principio no había oscuridad, pues la oscuridad requiere de un espacio para existir. No había silencio, pues el silencio es la ausencia de sonido. Existía un estado de potencial puro, una singularidad de infinita densidad y temperatura contenida en un punto más pequeño que un átomo. Todo lo que sería, cada galaxia, cada estrella, cada uno de nosotros, estaba comprimido en una unidad perfecta y simétrica. Era un universo en estado latente, un océano de potencial sin una sola ola. No sabemos qué perturbó ese océano. Quizás una fluctuación cuántica aleatoria, una inestabilidad inevitable en el tejido de la nada. Pero en un instante sin duración, ese equilibrio perfecto se rompió. No fue una explosión en el espacio, fue la explosión del espacio mismo, el Big Bang. En la primera billonésima de segundo, el universo se infló a una velocidad que desafía toda comprensión, expandiéndose desde un punto subatómico hasta el tamaño de una galaxia, un evento cataclísmico de creación que estableció las reglas fundamentales del juego. Imágenes abstractas de fuerzas separándose, partículas de luz formándose en un caos de energía. Narrador. En este infierno primordial las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza se divorciaron. La gravedad, la primera en separarse, se convirtió en la arquitecta silenciosa del cosmos, la fuerza que dictaría la estructura a gran escala. La fuerza nuclear fuerte emergió como la unión indomable, el pegamento que eventualmente mantendría unidos los núcleos de los átomos. La fuerza débil se manifestó como la agente del cambio, la que permitiría a las partículas transmutarse y a las estrellas brillar, y el electromagnetismo nació como el gran comunicador, la fuerza de la luz, la energía y la química. En esta sopa hirviente de energía pura, las partículas elementales cobraron existencia. Quarks, electrones, fotones y neutrinos danzaban en un ballet caótico, aniquilándose mutuamente al contacto. Pero una sutil asimetría, un defecto en la perfección, permitió que una partícula de materia por cada 1.000 millones sobreviviera a su contraparte de antimateria. Esa minúscula imperfección es la razón por la que existimos. Durante los primeros 3 minutos, mientras el universo continuaba expandiéndose y enfriándose, los quarks se unieron bajo el yugo de la fuerza fuerte, forjando los primeros protones y neutrones, los ladrillos fundamentales de toda la materia que conocemos. La escena cambia a un universo opaco, una niebla brillante y sin forma. Narrador. A pesar de tener los ladrillos, el universo permaneció opaco durante 380.000 años. Era una niebla incandescente de plasma, tan densa que la luz no podía viajar libremente. Los fotones, las partículas de luz, estaban atrapados, chocando incesantemente contra un mar de electrones libres. El cosmos estaba lleno de luz, pero no podía brillar. Era un sol sin exterior. Entonces el universo alcanzó una temperatura crítica, 3.000 grados Kelvin. En ese momento, a lo largo de todo el cosmos simultáneamente, la expansión había enfriado la sopa lo suficiente como para que el electromagnetismo finalmente pudiera imponer su ley. Los electrones libres que hasta entonces se movían frenéticamente, fueron capturados por los protones y los núcleos de helio, asentándose en órbitas estables. Se formaron los primeros átomos neutros de hidrógeno y helio. Este evento, conocido como recombinación, cambió la naturaleza de la realidad. Al quedar atrapados los electrones, los fotones quedaron repentinamente libres. En un instante glorioso y silencioso, todo el universo se volvió transparente. La luz, prisionera desde el nacimiento del tiempo, fue liberada en un destello omnidireccional. Esa primera luz, el resplandor del Big Bang, aún viaja por el cosmos, enfriada y estirada por la expansión, y hoy la detectamos como el fondo cósmico de microondas. Es el eco fósil de la creación. El escenario estaba listo. Un universo vasto, oscuro y transparente, poblado únicamente por nubes invisibles de los átomos más simples, y el recuerdo moribundo de su propio y ardiente nacimiento. La narración muestra vastas nubes de gas en un espacio oscuro que lentamente comienzan a arremolinarse. Narrador.
Pasaron 100 millones de años en una oscuridad casi total. El universo era un vasto y silencioso océano de hidrógeno y helio. Pero la arquitecta paciente, la gravedad, nunca descansó. En las regiones donde las nubes de gas eran infinitesimalmente más densas, comenzó su lento pero implacable trabajo. Como remolinos invisibles, atrajo el gas hacia sí misma, acumulando materia durante eones. Las nubes se contrajeron, se hicieron más densas, más calientes, hasta que en sus centros, la presión y la temperatura alcanzaron un punto de no retorno. 10 millones de grados. En ese instante, la fuerza nuclear fuerte se impuso de nuevo, forzando a los núcleos de hidrógeno a fusionarse para crear helio. En la oscuridad del cosmos, las primeras estrellas se encendieron. Eran monstruos, cientos de veces más masivas que nuestro Sol, y ardían con un brillo azul y blanco de una intensidad inimaginable. Estas estrellas primordiales, los primeros hornos del universo, comenzaron el trabajo de la alquimia cósmica. En sus núcleos infernales, fusionaron el helio en carbono, el carbono en oxígeno, el oxígeno en neón, silicio y finalmente en hierro. Forjaron los elementos de los que un día se compondrían los planetas rocosos, las atmósferas y la vida misma. Pero el hierro era una ceniza inerte, no podía fusionarse para liberar energía. Para estas estrellas gigantes, la creación de hierro fue su propia sentencia de muerte. La escena muestra una de estas estrellas gigantes colapsando y explotando en una supernova espectacular. Narrador. Con sus núcleos ahogados en hierro, estas estrellas colapsaron bajo su propia e inmensa gravedad en una fracción de segundo. El colapso rebotó en una explosión titánica, una supernova. Durante unas pocas semanas, una sola estrella moribunda brilló con más intensidad que toda su galaxia anfitriona. Esta explosión no fue un final, fue el acto de siembra más importante de la historia. La onda de choque fue tan poderosa que desencadenó la creación de elementos aún más pesados que el hierro. Oro, plata, platino, uranio. Y con una generosidad violenta, la supernova esparció todos estos nuevos elementos, forjados durante millones de años en su interior, a través del espacio interestelar. El carbono de nuestras células, el oxígeno que respiramos, el calcio de nuestros huesos y el hierro de nuestra sangre, fueron todos creados en el corazón de estas estrellas ahora muertas y esparcidos por el cosmos en su último aliento. Estas semillas de materia compleja enriquecieron las nubes de gas circundantes, permitiendo la formación de nuevas generaciones de estrellas. Una de ellas, nacida hace unos 4.600 millones de años en un brazo tranquilo de una galaxia espiral que llamaríamos la Vía Láctea, fue nuestro Sol. Vemos un disco de polvo y gas arremolinándose alrededor de un joven Sol. Pequeños planetesimales chocan y se unen. Narrador. Alrededor de este joven Sol se formó un disco de gas y polvo enriquecido, un remolino de material sobrante de su nacimiento. Y aquí, la gravedad volvió a jugar su papel, esta vez a escala local. El polvo se unió para formar guijarros, los guijarros para formar rocas, las rocas para formar asteroides y planetesimales. En una danza caótica de colisiones que duró millones de años, estos cuerpos se unieron para formar los planetas. En la tercera órbita, un mundo rocoso estaba tomando forma. La Tierra. Su infancia fue infernal. Un planeta errante del tamaño de Marte chocó contra ella, un impacto tan colosal que arrancó un trozo de la Tierra y lo lanzó a la órbita, formando nuestra Luna. La superficie era un océano de magma hirviente, constantemente bombardeado por cometas y asteroides. Pero lentamente, el planeta comenzó a enfriarse. Se formó una corteza. Los volcanes entraron en erupción, liberando gases que crearon una atmósfera primitiva y tóxica. Y los cometas, bolas de hielo sucio procedentes del sistema solar exterior, bombardearon la Tierra durante millones de años, entregando su preciosa carga, el agua. Se formaron los primeros océanos, un caldo químico global bajo un cielo anaranjado y un sol joven y débil. La etapa cósmica había terminado. Ahora, en este pequeño planeta azul, comenzaba la etapa química. La escena nos lleva a las profundidades del océano primordial de la Tierra, a una chimenea hidrotermal oscura y humeante. Narrador. En las profundidades abisales del océano, lejos de la dañina radiación ultravioleta del Sol, existían oasis de química. Las chimeneas hidrotermales. Aquí, el agua sobrecalentada, enriquecida con minerales del interior de la Tierra, brotaba en el océano frío. Este gradiente de temperatura y química creó un motor natural para reacciones complejas. Durante millones de años,
En los poros microscópicos de las rocas de estas chimeneas, los compuestos simples a base de carbono, el legado de las estrellas, comenzaron a unirse, formando moléculas cada vez más largas y complejas, aminoácidos, lípidos, nucleótidos. Fue una lotería química a escala planetaria que duró eones, hasta que, por puro azar, surgió una molécula con una propiedad casi mágica, la capacidad de hacer copias imperfectas de sí misma. Probablemente fue una molécula de ARN. Esta fue la chispa, el primer replicador. La selección natural no comenzó con animales, sino con estas moléculas. Las que eran más estables y se replicaban más rápido, dominaban. Con el tiempo, estos replicadores se envolvieron en membranas de lípidos, creando las primeras protocélulas, pequeños sacos de química autorreplicante que separaban su interior del caos exterior. En algún momento, hace unos 4.000 millones de años, nació Luca, el último ancestro común universal, el tatarabuelo de toda la vida que ha existido en la Tierra. El universo, a través de la química, había encontrado una manera de preservarse y replicarse. Vemos una rápida secuencia de la evolución de la vida: células simples, colonias, criaturas extrañas del Cámbrico. Narrador. Durante 2.000 millones de años, la vida permaneció simple: bacterias y arqueas unicelulares. Pero luego ocurrió una fusión trascendental. Una célula se tragó a otra, y en lugar de digerirla, la puso a trabajar, dando origen a la mitocondria, la central eléctrica de las células complejas. Nacieron los eucariotas. La vida se volvió más grande, más compleja. Y entonces, hace unos 540 millones de años, ocurrió la explosión cámbrica. En un abrir y cerrar de ojos geológico, la evolución pareció volverse loca, inventando casi todos los planes corporales básicos que existen hoy. Los océanos se llenaron de trilobites con ojos de cristal, de Anomalocaris, el primer gran depredador, y de miles de otras formas de vida extrañas y maravillosas. La vida salió del agua. Peces con aletas lobuladas como el Tiktaalik se arrastraron hacia la tierra, convirtiéndose en los primeros anfibios. Le siguieron los reptiles, que dominaron el planeta durante la era de los dinosaurios, un reinado de 150 millones de años que terminó en un instante de fuego cuando un asteroide golpeó la Tierra, provocando una extinción masiva que actuó como un gran botón de reinicio. La secuencia final muestra pequeños mamíferos sobreviviendo, evolucionando a primates, y finalmente a los primeros homínidos. Narrador. En las cenizas de ese mundo, prosperaron los supervivientes, nuestros ancestros, pequeños mamíferos parecidos a musarañas que habían vivido a la sombra de los dinosaurios. Sin los grandes reptiles, se diversificaron, llenando cada nicho ecológico. Una rama de estos mamíferos se convirtió en los primates, adaptados a la vida en los árboles. Pero en África, un cambio climático transformó los bosques en sabanas. Esto obligó a algunos primates a bajar de los árboles y aventurarse en campo abierto. La presión evolutiva favoreció una adaptación radical: el bipedalismo. Caminar erguido. Nuestros ancestros, los Australopithecus, dejaron las primeras huellas. Con las manos libres, el siguiente paso fue la herramienta, dominada por el Homo habilis. Luego vino el control del fuego y la migración fuera de África con el Homo erectus. Los cerebros crecieron. Las estructuras sociales se hicieron más complejas con los neandertales y otros parientes, hasta que finalmente, hace unos 300.000 años, en algún lugar de África, surgió la última pieza del rompecabezas, el Homo sapiens. No éramos los más fuertes ni los más rápidos, pero nuestro cerebro había desarrollado una nueva y poderosa habilidad: el pensamiento abstracto, el lenguaje simbólico, la capacidad de planificar, de cooperar a gran escala y de preguntarnos nuestro lugar en el cosmos. La odisea de 13.800 millones de años, desde la singularidad hasta la supernova, desde la protocélula hasta el primate, había culminado en esta criatura, capaz de sostener una roca y ver en ella no solo una herramienta, sino un futuro. La historia de la conciencia estaba a punto de comenzar.